En el año 2009, dentro de una instalación cuya ubicación nunca fue registrada oficialmente, se generó un archivo de audio que más tarde sería identificado como 17B. No existe un nombre para el lugar, no aparece en ningún mapa, ni en registros públicos, ni en bases de datos institucionales. Lo único que se ha podido reconstruir proviene de fragmentos de informes internos, testimonios incompletos y archivos que fueron eliminados poco después de ser creados. Según esos documentos, la instalación estaba dedicada al análisis y monitoreo de frecuencias de baja intensidad. No era un laboratorio convencional, no había personal permanente, solo técnicos asignados por turnos y protocolos que, incluso para ellos, no estaban completamente explicados. El archivo 17B fue generado durante una de esas sesiones rutinarias. Se trataba, en teoría, de una grabación ambiental, una prueba de calibración, un registro de silencio controlado dentro de una sala completamente aislada, sin sujetos presentes, sin interacción, sin variables externas, solo silencio. Pero cuando el archivo fue procesado por primera vez, ese silencio no estaba vacío. Los técnicos encargados del análisis inicial comenzaron a notar pequeñas irregularidades en la señal. Nada alarmante al principio, interferencias mínimas, variaciones casi imperceptibles en la frecuencia. Sin embargo, al amplificar el espectro, aparecieron patrones. No eran aleatorios, se repetían en intervalos precisos como si respondieran a una estructura o a una intención. Fue en ese momento cuando uno de los técnicos decidió aislar una de las bandas detectadas. Lo que escuchó no fue ruido, fue algo que no debería haber estado ahí. Un susurro, bajo, fragmentado, pero claramente humano. El problema es que esa voz no existía en la grabación original. No había sido capturada durante el registro. No había micrófonos activos en ese rango. No había ninguna fuente posible dentro de la sala. Y aún así, estaba ahí. A medida que el análisis continuó, los susurros comenzaron a multiplicarse. No eran constantes. Aparecían en distintos puntos del archivo, en diferentes capas de frecuencia, como si estuvieran ocultos. Algunos eran incomprensibles. Otros parecían formar palabras incompletas, pero ninguno de ellos coincidía exactamente con el anterior. Como si cada intento de escuchar revelara algo distinto. Durante las siguientes horas, los técnicos repitieron el proceso una y otra vez. Filtraron, aislaron, compararon versiones, intentando encontrar una explicación lógica. Interferencia externa, ruido residual, error de equipo. Pero cada hipótesis se derrumbaba en cuanto el archivo volvía a reproducirse, porque algo dentro de la grabación no se comportaba como un archivo estático. Cambiaba, sutilmente, pero cambiaba. Fue en el minuto 4 donde todo dejó de ser técnico y se volvió personal. Según el informe interno, uno de los técnicos detuvo la reproducción de forma abrupta. No explicó por qué. No hizo ningún comentario inmediato. Solo se quedó mirando al frente, como si estuviera procesando algo que no lograba entender. Después de unos segundos, giró lentamente hacia los otros dos y dijo que acababa de escuchar su nombre. No un sonido parecido, no una interpretación. Su nombre, pronunciado con claridad. Ninguno de los otros técnicos había hablado. No había micrófonos abiertos, no había comunicación externa. Y lo más inquietante es que ese fragmento no apareció cuando el audio fue revisado nuevamente, como si solo hubiera existido en el momento exacto en que fue escuchado. A partir de ese punto, el ambiente en la sala cambió por completo. Lo que había comenzado como un análisis técnico se convirtió en algo que ninguno de ellos podía explicar. Decidieron reiniciar el archivo desde el inicio. Y entonces ocurrió algo que no figura en ningún procedimiento estándar. Las frecuencias no coincidían con las anteriores. Algunas habían desaparecido.
Otras habían surgido en lugares donde antes no había nada. Y los susurros, aunque presentes, no eran los mismos. Eran similares, pero diferentes. Como si la grabación no estuviera siendo reproducida, sino generada de nuevo cada vez. Horas después, sin completar el informe final, los 3 técnicos abandonaron la instalación. Presentaron su renuncia el mismo día. No dieron explicaciones, no solicitaron traslado, no volvieron a responder llamadas. Y, según los registros, nunca más trabajaron en ningún otro proyecto relacionado. El archivo 17B fue clasificado como corrupto y eliminado del sistema principal. Al menos, oficialmente, porque existe evidencia de que una copia no fue destruida. No se sabe quién la extrajo, no se sabe cuándo, pero desde entonces han surgido reportes aislados de personas que aseguran haber accedido al contenido. Ninguno coincide exactamente en lo que escuchó. Algunos hablan de susurros más claros, otros de voces múltiples, superpuestas, y en los casos más extremos, hay quienes afirman que la grabación respondió directamente a su presencia, no con palabras completas, sino con sonidos que parecían adaptarse a quien estaba escuchando. No existe una versión verificada del archivo 17B, no hay copia original confirmada, y no hay forma de saber si lo que se escucha es lo mismo cada vez. Pero si algo ha quedado claro en todos los reportes, es que esto no se comporta como una grabación, porque una grabación no cambia, no responde, no reconoce. Y sin embargo, todo indica que el archivo 17B sigue activo.